Después de que mi hijo muriera, mi esposa me culpó y se quedó con los 400.000 euros del seguro de vida. En el viejo piso, debajo de la cama, hallé una caja fuerte oculta con recibos y una nota: papá, si estás leyendo esto, ya no estoy. Abrí el primer archivo, y no podía creer lo que vi. La casa estaba en silencio, pero el silencio de los lugares donde ya nadie respira. Yo había vuelto solo para recoger unos papeles, nada más. Al mover la cama del cuarto de mi hijo, vi una irregularidad en el suelo, una tapa metálica, oxidada, con tornillos cubiertos de polvo. La abrí sin pensar demasiado. Debajo, una caja fuerte pequeña. La puerta tenía una combinación de 3 dígitos, y mi instinto, o quizás el miedo, me dijo que probara su fecha de nacimiento, 12 de marzo de 2009. El clic seco del mecanismo sonó más fuerte que un trueno. Dentro había sobres, recibos doblados y una nota amarillenta escrita con su letra. Papá, si estás leyendo esto, ya no estoy. Sentí que el aire se rompía. El mismo aire donde antes flotaba su voz, pidiendo que le enseñara a atar los cordones, a andar en bici, a no tener miedo. Los dedos me temblaron tanto que tuve que sentarme en el suelo. La alfombra todavía conservaba el olor del detergente que usaba mi esposa, Sara, aunque hacía meses que ella y yo no compartíamos ni el mismo techo ni el mismo idioma. Desde la muerte de Adrián, todo se desmoronó. Sara me culpó sin pausa. Me gritó que si yo lo hubiera llevado antes al hospital, su hijo estaría vivo. Yo también lo pensé durante semanas, hasta que el pensamiento se volvió un cuchillo: tal vez tenía razón. El día del funeral no me miró ni una vez. A las 2 semanas, se llevó las pocas cosas que quedaban y me dejó un mensaje seco en el contestador: ya no hay nosotros. Ni casa. Ni seguro. El seguro de vida, 400.000 euros, que habíamos hecho a nombre de ambos, cayó íntegro en su cuenta. Dijo que le correspondía, que ella lo necesitaba más que yo. Yo no discutí, ni siquiera tenía fuerzas para recordar por qué habíamos contratado ese seguro, por si uno faltaba, que el otro pudiera seguir adelante con nuestro hijo. No para sobrevivir a su ausencia. Desde entonces, el viejo piso quedó vacío, como un museo sin visitantes. Volví solo porque el casero me dio un ultimátum: tenía que entregar las llaves o renovar contrato. No tenía dinero ni razón para quedarme, pero necesitaba despedirme. La caja fuerte cambió eso. El sobre de arriba estaba dirigido a mí. La letra era torpe, desigual, como la de un niño que escribe deprisa. Dentro, un dibujo, los 3 juntos, tomados de la mano, con un sol enorme encima. Abajo, con letras torcidas: para que no te olvides de mí cuando mamá te diga que fue tu culpa. No supe si gritar, llorar o reír. Me quedé paralizado, con esa frase dándome vueltas como una maldición. Detrás había recibos. Muchos. Fechados entre enero y marzo del año anterior. Pagos a nombre de una clínica privada de Madrid. Consultas con un cardiólogo pediátrico. Radiografías, análisis, medicamentos. Ninguno de esos gastos aparecía en nuestras cuentas conjuntas. Pero yo recordaba perfectamente esas fechas. En enero, Sara había insistido en que Adrián tenía solo tos nerviosa, que los médicos públicos exageraban, que lo suyo no era nada grave. Yo había querido llevarlo a urgencias varias veces, pero ella decía que dramatizaba, que lo estresaba. Me repetía que el niño necesitaba calma, no hospitales. Yo, por miedo a discutir, le creí. Esa cobardía, ahora lo veía, me había costado a mi hijo. Seguí revisando los papeles. En uno de los sobres, un recibo más reciente. Un depósito de 40.000 euros a nombre de una mujer desconocida, Laura Morales. Concepto: tratamiento experimental, Hospital Saint-Clement, Lyon. Lyon. Mi cerebro empezó a girar sin rumbo. Adrián nunca había salido de España. Ni siquiera tenía pasaporte. Volví a mirar la nota. En la parte trasera, con tinta más pálida, había una frase corta: mamá miente. La caja tembló entre mis manos. De repente, todo el aire del cuarto se volvió más espeso, como si la casa se negara a guardar silencio por más tiempo. Me levanté, tambaleando, con el sobre aún abierto. Fui hasta la cocina, donde todavía quedaban algunas cosas suyas: un vaso de Spiderman, un imán de dinosaurio en la nevera, un dibujo de colegio. La culpa me apretó el pecho. Pero bajo esa culpa, algo más empezaba a moverse. Rabia. Encendí el ordenador viejo que aún funcionaba y conecté el pendrive que venía en la caja. Había una sola carpeta, protegida con contraseña. Probé su fecha de nacimiento. No funcionó. Probé la mía. Tampoco.
Solo cuando tecleé Sara, el archivo se abrió. Dentro había una grabación de audio. La voz de mi hijo. Papá, si estás oyendo esto, no te enfades. Solo quiero que sepas que te quiero mucho. Y que no fue tu culpa. Mamá me dijo que no te contara, porque te ibas a poner triste. Pero ya no quiero callar. Estoy mejor, y el señor de la clínica dice que... La voz se cortó. Luego un silencio. Luego, otra voz. La de ella. Fría, serena, como si hablara con un desconocido. Borra eso, Adrián. No grabes tonterías. Papá no necesita saber nada más. Clic. Fin del archivo. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. La sangre me zumbaba en las sienes. No necesita saber nada más. Las fechas de los recibos, las transferencias, la grabación, todo encajaba en una cronología que hasta ese momento no había querido ver. Sara sabía. Sabía que nuestro hijo estaba enfermo y lo ocultó. Le llevó a tratamientos privados, tal vez experimentales, sin decírmelo. Y cuando él murió, me dejó la culpa como única herencia. El sobrefinal, más pequeño, tenía solo una línea escrita a mano: llévalo a la policía si me pasa algo. Dentro, 3 fotos impresas: mi esposa entrando en una clínica en Lyon, abrazada a un hombre. Un médico. En el dorso de una de las fotos, el nombre, Dr. Etienne Moreau. La rabia se mezcló con una especie de náusea. Apreté la nota de Adrián contra el pecho. Mamá miente. Por primera vez en meses, sentí algo distinto al vacío. Una necesidad feroz de entender, de no dejar que la historia terminara en silencio. Salí del piso con el sobre en la mano y la caja bajo el brazo. No sabía dónde iba, solo que no podía quedarme allí. Bajé las escaleras, crucé la calle y miré hacia el cielo oscuro de Madrid. No quedaba nada mío en esa ciudad, excepto una verdad enterrada bajo mentiras. Esa noche me prometí algo: iba a descubrir qué le hizo Sara a nuestro hijo. Y cuando lo supiera, haría que el mundo lo escuchara. Si alguna vez te han culpado por algo que no hiciste, quédate. Esta historia no trata de venganza, sino de la verdad que nadie quiso oír. Me llamo Javier Martín, tengo 42 años y durante la mitad de mi vida creí que ser una persona tranquila era suficiente para que nada se rompiera. Trabajé casi 15 años en una aseguradora en Madrid, siempre en el mismo cubículo, con los mismos horarios y la misma taza de café frío sobre el escritorio. Era de esos que hacen las cosas bien, que no piden ascensos, que no hacen ruido. Pensaba que la estabilidad era una forma de amor, una manera silenciosa de proteger a los que quiero. Sara, mi esposa, era lo contrario. Extrovertida, inteligente, ambiciosa. Nos conocimos en la universidad, en una clase de economía. Yo era de los que tomaban apuntes, ella de las que discutían con el profesor. Me enamoró esa energía que a veces rozaba la soberbia. Tú necesitas que te empujen un poco, me decía, riéndose. Y tenía razón. Gracias a ella me atreví a dejar el trabajo de medio tiempo y buscar algo mejor. Gracias a ella compramos el piso, el coche, las vacaciones en la costa. Todo lo que después se convertiría en motivo de guerra. Cuando nació Adrián, todo cambió. Fue un niño tranquilo, de esos que observan antes de actuar. Tenía una risa contagiosa y una curiosidad infinita. A veces se sentaba en el suelo con los juguetes desarmados y decía que estaba arreglando el mundo. Sara se reía, le hacía fotos, las subía a Instagram con frases motivadoras. Yo solo miraba y pensaba que lo estábamos haciendo bien. Que éramos felices. Hasta que empezó a cansarse más de lo normal. Primero fueron resfriados, luego fiebres sin explicación. En el hospital público no encontraban nada serio. Sistema inmune débil, decían. Sara, como siempre, tomó el control. Buscó médicos privados, tratamientos alternativos, suplementos, terapias que sonaban más a marketing que a medicina. Yo desconfiaba, pero no quería discutir. Me repetía que era mejor dejarla hacer, que al menos se sentía útil. Recuerdo una noche en particular. Adrián tenía fiebre, y yo insistí en llevarlo a urgencias. Ella me gritó que no hacía falta, que el pediatra la había tranquilizado por teléfono. Terminamos discutiendo en el pasillo. Él nos miraba desde su cama, con la cara pálida. Me acuerdo de su voz pequeña: no peleen. Me duele más eso que la cabeza. Fue la primera vez que sentí que algo dentro de nosotros se estaba rompiendo. Semanas después, el diagnóstico cayó como un rayo: miocarditis aguda. Lo detectaron tarde. Muy tarde. Murió en casa, mientras esperábamos una ambulancia que no llegó a tiempo.
Yo le hacía reanimación con las manos temblando y Sara gritaba mi nombre como si pudiera devolverlo a la vida. Nunca olvidaré el sonido del silencio después. Ese silencio no se va. Los días siguientes fueron una niebla. Los psicólogos dicen que el cerebro bloquea el dolor para que no te vuelvas loco. Yo solo recuerdo fragmentos, el velorio, las flores, el olor a cera, la gente que te da palmaditas porque no sabe qué decir. Y ella, Sara, con la mirada fija, seca, como si todo fuera mi culpa. Cuando salimos del cementerio, me dijo sin mirarme, si hubieras hecho caso antes, estaría vivo. Esa frase me persiguió meses. Era un eco constante. Yo la repetía, intentando encontrar el punto exacto donde se había torcido todo. A las 2 semanas, pidió el divorcio. No puedo mirarte sin recordar, fue su argumento. En el fondo, yo tampoco podía mirarme a mí mismo. Firmé los papeles como quien firma su propia desaparición. No peleé por nada, ni por la casa, ni por el coche, ni por el dinero del seguro. Cuando el banco me llamó para informarme del depósito de 400.000 euros, ni siquiera pregunté a dónde había ido. Lo supe. Era de ella. De la madre. Durante los meses siguientes me mudé a un estudio minúsculo en Vallecas. Tenía una cama, una mesa y una silla. Pasaba los días mirando el techo o yendo al trabajo como un fantasma. Nadie sabía qué decirme. Algunos me ofrecían café, otros evitaban mi mirada. En el grupo de amigos, los silencios eran tan largos que terminé dejando de salir. Por las noches me atormentaba una pregunta, ¿por qué no me contó todo? Si sabía que Adrián estaba peor de lo que decía, si tenía informes, consultas, tratamientos, ¿por qué me excluyó? Al principio creí que era orgullo, o miedo. Pero después empecé a sospechar algo más oscuro, culpa compartida, pero mal distribuida. Ella necesitaba cargarme toda la responsabilidad para poder seguir respirando. Y lo logró. Hasta que encontré la caja fuerte. Ahora, mirando hacia atrás, todo encaja, las llamadas que hacía desde el baño, los viajes de trabajo, los correos que borraba rápido. Los días en que decía que llevaba al niño al parque, pero regresaban horas después. Yo trabajaba, confiado, ajeno a lo que pasaba. Después de leer la nota de Adrián y escuchar su grabación, la versión de los hechos cambió por completo. Los recibos a nombre de Laura Morales, las transferencias al hospital de Lyon, las fotos con el doctor francés, nada de eso existía en mi vida. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿De los ahorros? ¿Del seguro? No. Las fechas eran de antes de su muerte. Es decir, Sara ya había movido grandes sumas a espaldas mías. Y lo peor, había llevado a mi hijo fuera del país sin decírmelo. Esa noche no dormí. Me quedé en la silla con la caja sobre las rodillas, revisando una y otra vez los papeles. Cada factura era una pieza de un rompecabezas que mostraba otra realidad. Mientras yo creía que Adrián seguía un tratamiento simple, ella lo sometía a pruebas experimentales en Francia. Sin mi consentimiento, sin informar a los médicos españoles. Entonces entendí la nota, llévalo a la policía si me pasa algo. Mi hijo sabía que algo no estaba bien. Y yo, cegado por el dolor, había dejado que me enterraran bajo una mentira. Al día siguiente llamé al número que figuraba en uno de los recibos de Lyon. Una voz femenina respondió en francés. Pregunté por el doctor Etienne Moreau. Hubo un silencio corto, luego una frase que me heló la sangre: el doctor Moreau ya no trabaja aquí. Falleció hace un año, monsieur. Corté sin saber qué pensar. ¿Sara lo sabía? ¿Tenía algo que ver? Abrí el portátil y busqué su nombre en redes sociales. En su perfil había una sola publicación reciente, una foto desde un mirador, con el texto Nuevos comienzos. A su lado, un hombre que no conocía. El mismo rostro de las fotos impresas. ¿El doctor? Mi corazón se aceleró. Ella había seguido con su vida, con él. Y todo mientras me dejaba solo, arruinado, hundido en la culpa. Esa noche, sentado en la oscuridad, lo supe con una claridad brutal. Sara no solo me ocultó la enfermedad de nuestro hijo, también me robó su verdad. Y en esa verdad había algo que ella no quería que yo descubriera. El miedo que me paralizó durante meses empezó a transformarse en otra cosa: determinación. No podía devolverle la vida a Adrián, pero sí podía devolverle su voz. Por eso, guardé la carta, los recibos, las fotos y el pendrive en una carpeta. Mañana iría a la policía. O al infierno, si era necesario. Pero lo que no sabía entonces, y lo descubriría demasiado tarde, es que Sara ya sabía que había encontrado la caja. No dormí. No podía. Pasé la noche con las luces encendidas,
repasando los papeles de la caja fuerte y escuchando una y otra vez la grabación de Adrián. Cada palabra suya era una herida abierta, y cada silencio de Sara un puñal. A las 6 de la mañana, el amanecer se colaba por las persianas y el piso olía a polvo y café frío. En la mesa estaban los recibos, el pendrive, las fotos y la carta de mi hijo. Todo ordenado, como si fuera un expediente. Encendí el portátil y redacté un correo a la Policía Nacional, adjuntando copias escaneadas de los documentos. En el asunto puse, posible negligencia médica y fraude de seguro. No sabía si serviría de algo, pero necesitaba dejar constancia. Lo envié. 2 horas después, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Sí. Contesté. Señor Martín, una voz femenina, profesional. Le hablamos desde la Unidad de Delitos Económicos. Hemos recibido su denuncia. Necesitamos que se acerque a declarar con los originales. ¿Podría venir hoy? Sí, claro, respondí, tragando saliva. A las 12, en Canillas. Pregunte por el subinspector Hidalgo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Las 12. Faltaban 3 horas. Me duché con agua helada para despejarme. Me puse la misma camisa del funeral de Adrián. Era un reflejo, no una elección. Tomé la carpeta, la guardé en una mochila y salí. Pero no llegué. A las 11:15, al salir del metro en Avenida de América, vi un coche gris frente a la salida. Motor encendido. El Audi de Sara. Me detuve. Por un instante pensé que era una coincidencia, pero la ventanilla bajó y la vi. Sube, dijo con voz tranquila. Demasiado tranquila. No pregunté cómo sabía dónde estaba. Después lo entendería, la policía había reenviado mi correo a la aseguradora, para verificar la documentación. Y el nombre de Sara seguía vinculado a la póliza. Así supo que la denuncia existía. Así me encontró. Subí al coche. Dentro olía a perfume caro y a distancia. Estás siguiendo un camino peligroso, dijo sin mirarme. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo. Giró hacia el paseo de la Castellana. Yo apretaba la mochila entre las piernas. ¿Encontraste la caja?, continuó. No debías abrirla. ¿Por qué? ¿Porque dentro está la verdad? Le solté con rabia. Porque no entiendes lo que hay detrás. Sara, hay recibos de clínicas, grabaciones, transferencias. ¿Qué hiciste con nuestro hijo? Pisó el freno. El coche se detuvo en seco. Me miró por primera vez, los ojos encendidos de miedo. Callé. No sabes nada. Entonces explícame, insistí. Dime por qué mentiste. Dime por qué lo llevaste a Lyon sin decírmelo. Dime quién era ese médico. No arrancó. Apretó el volante hasta poner los nudillos blancos. Adrián iba a morir igual, susurró. No había nada que hacer. Pero Moreau dijo que había un tratamiento experimental. Yo creí que podía salvarlo. ¿Sin decírmelo? Tú habrías dicho que no. Siempre dices que no a todo lo que no entiendes. ¿Era mi hijo? Grité. El claxon del coche detrás nos interrumpió. Ella arrancó bruscamente. ¿Y los pagos? Pregunté. ¿Por qué hay transferencias a nombre de otra mujer? ¿Por qué el dinero del seguro terminó en esa cuenta? Sara respiró hondo. Laura Morales era la ayudante de Moreau. Ella movía el dinero para el laboratorio. El seguro cubría los ensayos paralelos, hizo comillas en el aire. Pero después Moreau desapareció y Laura también. ¿Y tú? ¿Qué hiciste con los 400.000 euros? Los entregué. Ellos me lo exigieron. Era parte del acuerdo. ¿Quiénes son ellos? No preguntes más, dijo con voz temblorosa. Si sigues, te destruirán. Tomó un desvío hacia una zona industrial. ¿A dónde me llevas? A donde podamos hablar tranquilos. El aire se volvió más espeso. Miré por la ventana, naves abandonadas, un descampado, el cielo gris. Sara, detente. Tarde, respondió. Detuvo el coche junto a una fábrica vacía. Salió. Me ordenó con la mirada que bajara. ¿Lo hice? Moreau no era solo un médico, dijo. Trabajaba con una empresa privada que financiaba ensayos en niños. Yo firmé algo que no debía. Me prometieron un tratamiento, pero era un experimento. Y cuando intenté detenerlo, ya era tarde.
El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Que lo perdí todo por intentar salvarlo. Y si tú sigues, te pasará lo mismo. ¿Por eso me culpaste? ¿Por eso me dejaste con la culpa mientras tú huías? Ella dio un paso atrás, los ojos húmedos. No podía permitir que se supiera que lo llevé fuera sin permiso. Habría ido a la cárcel. Y yo, no podía con eso. Entonces me usaste como escudo. No respondió. Solo bajó la mirada. Un coche negro apareció al fondo, avanzando lento. Ella lo miró. Su rostro cambió. Ya es tarde, susurró. ¿Quiénes son? Vete, Javier. No vuelvas a buscarme. Dos hombres bajaron del coche. Trajes, gafas oscuras, expresión implacable. Uno asintió y ella subió sin mirar atrás. Intenté acercarme, pero el otro me detuvo con una mano en el pecho. Déjela, señor Martín. Es por su bien. ¿Qué demonios está pasando? Grité. Nadie respondió. El vehículo se alejó, levantando polvo. Me quedé solo en medio del descampado, con la mochila apretada contra el pecho. Por primera vez entendí que esto no era solo una historia de culpa. Era una red. Algo que había costado la vida de mi hijo, y que ahora podría costarme la mía. Al llegar a casa, abrí la mochila. El pendrive, que hasta entonces creía inerte, parpadeaba con una luz tenue. Como si dentro guardara algo que todavía no había visto. Me juré que lo descubriría, aunque tuviera que abrir todas las puertas que ella quiso mantener cerradas. Volví a casa caminando sin rumbo, con la mochila colgando del hombro y la cabeza zumbando. El sol ya se escondía detrás de los edificios y cada sombra me parecía un testigo. No sabía si temblaba de miedo, de rabia o de agotamiento. Sentía que todo el peso de los últimos meses me caía encima de golpe, como si el cuerpo por fin entendiera que ya no podía más. Entré en el piso y cerré con llave. Me quedé apoyado en la puerta, respirando despacio. En el suelo seguían las marcas de polvo donde había estado la caja fuerte. Todo parecía igual, pero ya no era el mismo lugar. Ese era el escenario donde había creído que mi familia existía, y ahora solo quedaban mentiras. Encendí el ordenador. Conecté el pendrive. La carpeta tenía un archivo más que no había visto antes. Se llamaba Protocolo L. Estaba oculto, como si alguien lo hubiera agregado después. El icono era de vídeo. Cuando lo abrí, apareció una grabación borrosa, probablemente de seguridad. En la esquina inferior, un rótulo, Hôpital Saint-Clement, Lyon, 12 de marzo de 2022. En la imagen se veía una habitación blanca, con una camilla, máquinas, tubos. ¿Y a mi hijo? Tenía la mirada fija, pero no parecía dormido ni despierto. Junto a él, un hombre de bata blanca, el doctor Moreau. A su lado, Sara. Ambos firmaban documentos mientras una enfermera tomaba fotos. En la pantalla, un nombre de proyecto, Ensayo Clínico L74/diagonal subgrupo pediátrico. Mi corazón se detuvo unos segundos. De pronto, Sara levantó la cabeza hacia la cámara. No fue casualidad. Miró directo al lente. Y en su boca se formó una palabra. Sin sonido, pero clara. ¿Perdón? El vídeo se cortó. Me quedé inmóvil, con el cursor parpadeando sobre el archivo. La garganta me ardía. El reloj marcaba las 10. Fuera, los coches pasaban como si nada. Dentro, el mundo acababa de desmoronarse de nuevo. Abrí el navegador. Busqué el ensayo clínico L74 Lyon. Nada. Solo resultados médicos inconexos, publicaciones viejas, notas de prensa borradas. Luego busqué Dr. Etienne Moreau. Encontré un obituario vago, muerte accidental en circunstancias no esclarecidas. ¿Accidental? La misma palabra que usaron para el colapso de Adrián. El miedo empezó a parecerse demasiado a la certeza. Guardé una copia de todo en la nube y en un disco externo. Luego escribí un correo al subinspector Hidalgo. No pude llegar a la cita. Tengo información adicional y temo por mi seguridad. Solicito protección. Tengo pruebas. No sabía si leería ese mensaje o si acabaría en alguna bandeja perdida, pero al menos quedaba un registro. A medianoche, el timbre sonó. 2 veces. Seco. Preciso. Me quedé quieto. No esperaba a nadie. El sonido se repitió. Esta vez, acompañado de un golpe suave en la puerta. Señor Martín, una voz de hombre. ¿Policía?
Recibimos su denuncia. Necesitamos que nos entregue la documentación original. Me asomé por la mirilla. 2 hombres de traje, identificaciones en mano. Todo parecía normal, pero algo en mí se resistía. La paranoia se había vuelto instinto. Déjenlo en la comisaría mañana. Estoy preparando copias, dije. Uno insistió, no, señor, es urgente. Necesitamos verificar el material esta noche. Hay órdenes. Retrocedí un paso. Muéstrenme la orden judicial. El hombre de la derecha sonrió. No complique las cosas. Esa sonrisa. La misma frialdad que había visto en los hombres del coche negro. Caminé despacio hacia el balcón. Eran 3 pisos. No era mucho, pero tampoco poco. Busqué el móvil. Llamé a mi hermana, Clara. Si mañana no te llamo, llama a la policía. Busca una carpeta azul en mi ordenador. ¿Qué pasa, Javi? Me estás asustando. Solo prométemelo. Corté antes de que siguiera preguntando. El timbre sonó de nuevo, ahora acompañado de un golpe fuerte. Los cristales vibraron. Fui al balcón y salté al tejadillo del piso inferior. El golpe me sacudió las rodillas, pero aguanté. Bajé por la canaleta hasta el patio y corrí. Atravesé la calle sin mirar atrás. Oí voces, pasos. Nadie gritó mi nombre, pero supe que me seguían. Corrí hasta perder el aliento. Terminé refugiándome en la estación de Atocha, entre viajeros dormidos y maletas. Me senté en un banco, con la mochila abrazada. Lloré en silencio, sin importar que me miraran. Sentía la piel helada y los ojos vacíos. Al amanecer, llamé a Marcos, un amigo de la universidad que trabajaba como periodista. No le veía desde hacía años. Le conté todo, la caja, las cartas, el vídeo, la aparición de Sara. Tío, eso suena muy grave, dijo, incrédulo. ¿Tienes pruebas? Todas. Mándame algo ya. Si es cierto, esto no es solo una historia familiar. Es una red médica ilegal. Puedo investigar, pero necesitamos cuidado. Le envié los archivos. A los 10 minutos me escribió. He visto el vídeo. No lo borres. No hables con nadie más. Te buscaré mañana. Dormí unas horas en un hostal barato. Al despertar, tenía 20 llamadas perdidas de un número oculto. Ningún mensaje. Solo un correo nuevo en mi bandeja de entrada. Remitente, lmorales@ealtlion. FR, el asunto decía, sé lo que encontraste. El cuerpo del mensaje era corto. No confíes en la policía. Moreau no murió. Y Sara tampoco está a salvo. El corazón me dio un vuelco. Abrí el archivo adjunto. Una foto. Tomada ese mismo día. Sara en un aeropuerto. En el fondo, un cartel que decía Zurich. No era una desaparición, era una huida. Pasé la tarde entera intentando decidir si debía entregarlo todo o seguir por mi cuenta. Llamé a Marcos, pero no contestó. Intenté escribirle, y el mensaje no se envió. Su cuenta había sido desactivada. Entonces supe que ya estaba metido demasiado adentro. Salí del hostal con la mochila, el disco externo y una copia de la grabación. Fui a una cafetería de barrio y pedí un café que no toqué. El camarero me miró raro cuando pedí usar su wifi. Creé una carpeta pública con todo el material y la programé para enviarse automáticamente a varios correos si no la desactivaba en 48 horas. Me temblaban las manos, pero también sentí una calma extraña. Si me pasaba algo, la verdad saldría a la luz. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Poco, pero sin culpa. A la mañana siguiente, cuando bajé al vestíbulo del hostal, el encargado me entregó un sobre. Esto lo dejaron para usted, señor Martín. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Dentro había una sola hoja. No busques más. Cuida tu vida. S. Y junto a la nota, una memoria USB idéntica a la que había hallado en la caja fuerte. La conecté con las manos frías. El archivo se abrió solo. Una frase en la pantalla. Protocolo L74. Fase final. Sujeto 3, a Martín. Mi corazón se detuvo. A Martín. Adrián. Había otra carpeta con datos médicos, fechas posteriores a su muerte, análisis, imágenes de resonancia. Todo firmado digitalmente por Moreau.
Mi hijo no estaba muerto cuando lo trajeron de vuelta de Lyon. Y si el protocolo seguía activo, quizás nunca murió realmente. El golpe de realidad me dejó sin aire. Si eso era cierto, Sara no había huido, lo había seguido. Y los hombres del coche no eran simples enviados, sino guardianes de un secreto que valía más que cualquier seguro. Me quedé mirando la pantalla hasta que el texto parpadeó y desapareció. El pendrive se sobreescribió solo, dejando todo en blanco. Demasiado tarde. Pero ya lo había copiado. Y ahora solo había una pregunta que podía mantenerme vivo: ¿dónde estaba mi hijo? Han pasado 6 meses desde aquella noche. Escribo esto desde una habitación alquilada en un pueblo cerca de la frontera suiza. Las paredes son blancas y frías, y por la ventana se ve el lago, tan quieto que parece un espejo. No sé si estoy huyendo o buscando, pero ya no me importa. Lo único que me sostiene es la promesa que le hice a mi hijo: descubrir la verdad. Después de recibir el segundo pendrive, todo se movió demasiado rápido. El periodista, Marcos, nunca volvió a responder. Su número desapareció, su cuenta fue borrada. Fui a la policía con la información que me quedaba, pero el subinspector Hidalgo, que había respondido mi primer correo, ya no trabajaba allí. Nadie sabía nada. O fingían no saberlo. Me di cuenta de que estaba solo. Durante semanas revisé cada pista: el hospital, la fundación de Moreau, los registros de vuelos. Descubrí que Sara había viajado 3 veces a Zúrich en los últimos meses antes de su desaparición. El remitente del correo, Laura Morales, también tenía dirección allí, una clínica privada llamada Instituto Helix, supuestamente dedicada a terapias genéticas avanzadas. Conseguí un contacto a través de foros de investigadores. Un tal Le aceptó hablar conmigo a cambio de discreción absoluta. Nos vimos en un bar oscuro, cerca de la estación de tren. Lo que buscan no existe en ningún registro oficial, me dijo, sin rodeos. El proyecto L74 fue financiado por una red privada hace años. Experimentaban con células regenerativas en niños con fallos cardíacos. Algunos murieron. Otros, no exactamente. ¿Qué quiere decir con no exactamente? Pregunté. Que el tratamiento funcionó, pero con consecuencias impredecibles. Su hijo era uno de los pocos con resultados viables. Por eso su esposa aceptó continuar el protocolo fuera del país. Las manos me sudaban. ¿Y él? ¿Está vivo? El hombre me miró en silencio, como si midiera el precio de la respuesta. No puedo confirmarlo. Pero sí puedo decirle dónde guardan los expedientes. Escribió una dirección en un trozo de servilleta. Si entra ahí, entenderá todo. La dirección llevaba al Instituto Helix, en las afueras de Zúrich. No era un hospital, sino un edificio de cristal y acero rodeado de jardines. Conseguí entrar fingiendo ser técnico de mantenimiento. Lo que vi dentro me acompañará el resto de mi vida. En la planta subterránea, los pasillos estaban llenos de cámaras de aislamiento. En las placas no había nombres, solo códigos. Pero uno de ellos, AD03M, me hizo detenerme. Acerqué el rostro al vidrio. Dentro había un niño. Mi niño. Tenía el cabello más corto, el rostro más delgado, pero esos ojos eran los mismos que me pedían que no peleara con mamá. Estaba dormido o sedado, con cables conectados al pecho. Las máquinas mostraban ritmo cardíaco. Estaba vivo. Se me quebraron las piernas. Golpeé el cristal, grité su nombre, pero nadie escuchó. O sí, porque enseguida sonaron alarmas. 2 guardias aparecieron. Corrí, esquivando pasillos, sin rumbo. Alcancé a tomar una foto antes de escapar por una salida de emergencia. Esa imagen es lo único que me mantiene cuerdo. Desde entonces, he vivido moviéndome de un lugar a otro. He enviado copias de la foto y los documentos a periodistas, fiscales, incluso a organizaciones internacionales. Algunos me respondieron con cortesía. Otros, con silencio. A veces siento que todos saben algo, pero nadie quiere verlo. Hace una semana, recibí un sobre sin remitente en el buzón del hostal. Dentro había una nota escrita a mano. No puedes recuperarlo. Pero sí puedes detenerlos. Gracias por no rendirte. S. Y junto a la nota, una memoria USB. Dentro, un solo archivo, un contrato firmado por Moreau, Laura Morales y Sara Martín. En él, cedían derechos sobre los resultados del proyecto L74 a una empresa farmacéutica suiza. A cambio, recibían compensaciones millonarias. El pago final, 400.000 euros.
El dinero del seguro. Ella no lo robó, lo entregó. Quizás creyó que así salvaba a Adrián. O quizás no quiso perder el poder de decidir. No lo sé. Pero ahora entiendo su mirada aquella última vez, cuando dijo, perdóname. No era miedo a mí. Era miedo a lo que había ayudado a crear. Mandé todo a una periodista alemana que lleva casos de biotecnología ilegal. 2 días después, me escribió. Esto es grande. Vamos a publicarlo. Pero protéjase. Están vigilando. El artículo salió hace 3 días. El proyecto L74, niños españoles usados en experimentos genéticos privados. No mencionan nombres, pero lo suficiente para que quienes deben entender, entiendan. Anoche, recibí un correo nuevo. Sin asunto. Sin remitente. Solo una línea. Papá, ya no estoy en la caja. Estoy bien. No sé si creerlo. No sé si fue una trampa, una ilusión, o si de verdad era él. Pero cerré el portátil y salí al balcón. El lago reflejaba la luna como un espejo inmenso. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Tal vez mi hijo esté vivo en algún laboratorio. Tal vez no. Pero su voz, su nota, su verdad, ya no están enterradas. Sara pagó el precio de su error. Yo pagué el mío. Y el mundo, al menos por un instante, supo que detrás de un seguro de vida puede esconderse un crimen. Apagué la luz, guardé la foto de Adrián en mi cartera y murmuré en voz baja, como si pudiera oírme. Te encontré, hijo. Aunque no te devuelvan, ya no te perdí. El viento del lago entró por la ventana. Cerré los ojos y respiré, sintiendo por fin una calma que no dolía. Había justicia, aunque fuera incompleta. Y a veces, eso basta para seguir viviendo. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.